Bien, hemos visto hasta el momento la definición de transacciones, la definición de atributos, los diferentes tipos de datos, etc. Vamos a continuar ahora hablando sobre las variables. En todo objeto GeneXus vamos a poder definir variables. Y esta definición será a nivel local, ¿verdad? O sea, solamente serán visibles dentro del objeto donde están siendo definidas. No existe en GeneXus la definición de variables globales. Podemos definir variables de diferentes formas. Una de ellas es a través del selector. Como se puede ver aquí en la diapositiva, este selector variables que se encuentra a nivel de cada objeto, de cada tipo de objeto, nos va a permitir entonces utilizar un editor muy similar al editor de las transacciones. Vamos a ver directamente en GeneXus cuáles son estas diferentes opciones para definir variables. Volvemos a nuestra KB, tenemos aquí la transacción Customer. Vamos a definir la variable Customer ID local a esta transacción. Una de las opciones entonces es a través de este selector variables que vemos aquí, que nos ofrece un editor muy similar al de las transacciones. Lo que estamos viendo aquí son variables estándar que ya nos ofrece GeneXus con la creación de cada objeto. Se trata de variables definidas por defecto, como por ejemplo, podemos ver aquí la variable today, que contiene la fecha que está establecida en el sistema. Vamos a definir entonces la variable Customer ID. Para eso nos posicionamos aquí donde dice Standard Variables, presionamos Enter y vamos a definir una nueva variable. Como se trata de una variable que va a tener el mismo nombre de un atributo, GeneXus va a considerar por defecto que el tipo de dato de esa variable va a coincidir con el tipo de dato del atributo Customer ID. Observen esto. Seleccionamos de aquí Customer ID, automáticamente, ¿verdad?, pone que va a tener el mismo tipo de dato, coincide con el atributo Customer ID, y si nos fijamos en las propiedades asociadas a la variable, encontramos, por ejemplo, que esta propiedad que dice based on, basado en, automáticamente nos pone que está basada sobre el atributo Customer ID. Si desplegamos este selector, nosotros en realidad podríamos definir una variable basada en cualquier atributo, ¿verdad? Inclusive también en un dominio, aunque más adelante vamos a hablar sobre los dominios. Observemos ahora esta propiedad dimensions. A través de esta propiedad vamos a poder determinar si se trata de una variable escalar, de un vector o de una matriz. ¿Sí? Por defecto, el valor de la definición al momento de definir una variable es escalar. Si lo que necesitamos es definir una variable colección, entonces vamos a poder hacerlo muy sencillamente, ya que GeneXus nos ofrece la posibilidad de definir variables colección sobre cualquier tipo de datos ofrecido por GeneXus. Para esto alcanza simplemente con cliquear esta casillita de verificación bajo la columna isCollection. Este icono que ahora pueden observar está refiriendo a una colección. Vamos a ver ahora un nuevo ejemplo y así poder mostrarles cómo debemos recorrer los ítems de una colección. Voy a definir una nueva variable que va a tener como nombre myNumbers. Va a ser de tipo numérico de 4 y la vamos a definir como una colección. Para poder recorrer los valores almacenados en esta colección, vamos a tener que definir una nueva variable que le vamos a poner como nombre OneNumber. Y que va a ser de tipo también numérico de 4, ¿verdad? O sea, del tipo de dato de la colección que acabamos de definir. Para poder recorrer luego los ítems almacenados en la colección, se deberá utilizar la estructura de control for in. Otra opción para definir variables es utilizando el menú Insert
¿verdad?, de la menú bar. Observen que la opción variable está deshabilitada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque no tiene sentido insertar una variable en el propio editor de las variables. Y como el IDE que nosotros estamos manejando es contextual, entonces nos muestra esta opción de que aquí no estamos habilitados para esta acción. ¿Dónde tendríamos que estar posicionados para poder insertar una variable? Bueno, por ejemplo, en este selector Eventos. Si ahora presionamos nuevamente la opción Insert de la menú bar, tenemos variable habilitada, o lo que es lo mismo, la combinación de teclas Ctrl-Shift-B. Aquí tenemos entonces las variables que están definidas ya para este objeto, las variables estándar, ¿verdad?, las ofrecidas por defecto y las que nosotros acabamos de crear. Para definir una nueva variable, alcanza con presionar este botoncito New Variable. Y lo que hacemos aquí es indicar el nombre de la variable, su descripción, el tipo de dato o si está basada en un atributo o en un dominio. Volvemos a las diapositivas. Bueno, vemos aquí la misma imagen que pudimos observar cuando definimos, ¿verdad?, la variable de tipo colección, ¿sí? Es el editor de las variables con el icono que indica que se trata de una variable colección y la correspondiente marca en la casillita de verificación bajo la columna isCollection. Bueno, tal como pudimos observar en nuestros ejemplos, al momento de definir una variable, pudimos comprobar que tanto variables como atributos comparten, ¿verdad?, varias propiedades. Si nosotros tenemos una variable y la presionamos, la seleccionamos y presionamos la tecla F4, vamos a estar editando las propiedades, la ventana de propiedades que está asociada a esa variable. Y podemos ver que hay muchísimas propiedades que son comunes con los atributos, en particular nombre, descripción, tipo de dato, based on, ¿verdad?, si está basada en algún atributo o en algún dominio, etc.